Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Bueno, yo os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar, vamos a indagar, cómo será la próxima persona que se enamore de ti. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. También te invito a que te unas a mi canal, mi otro canal de tarot, Divergente. Bueno, suscríbete. Si te quieres unir también a la comunidad de Almas Divergentes, normalmente suelo subir ahí vídeos de otra temática, no de amor. Aquí suelo tratar temas amorosos. Gracias, gracias, gracias a todos. Os dejo el enlace en la cajita de descripción. También os dejo los tiempos de cada acción, recordad. Bueno, vamos con las opciones. La primera opción, bruja azul, con el tarot sabiduría de bruja. Y la opción número 2, bruja naranja, con el tarot Fairy Journey. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver un poco la energía, ¿vale? Vamos a ver la energía, tu energía ahora mismo. Vamos a ver. Opción número 1, bruja azul, ¿cuál es tu energía ahora mismo con respecto a cómo será esa persona, la próxima persona que se enamore de ti, cómo será? Vamos a ver un poco pues, la energía que hay en el ambiente. Bueno, siento que en esta opción va a ser una persona, la próxima persona que se enamore de ti, que va a arriesgar para tener algo contigo. Yo siento que en la mayoría de los casos serio y estable, ¿vale? Fíjate, nos sale aquí arriesgate y tú también te vas a arriesgar con él o con él. Da igual que haya condicionamientos, da igual que estés en distancia, da igual que haya algún obstáculo. Yo siento que esta va a ser como una atracción brutal entre vosotros, vosotras, y que no vais a poder resistiros a bueno, pues dar rienda suelta a una relación estable, estoy sintiendo, arriesgaros a vivir vuestro amor de la mejor manera posible. El corazón fiel. Bueno, aquí la próxima persona que se enamore de ti se va a enamorar hasta las trancas, lo voy a decir, va a ser un amor increíble. Siento que también va a ser un amor como muy tranquilo, pero a la vez cariñoso. ¿Ves? El poder superior puede ser que tú, es un deseo que tú tengas, alguien que se va a entregar al 100%, alguien que se va a permitir crear contigo, bueno, pues una vida o compartir, ¿no? Momentos de tranquilidad, de paz, compartir momentos buenos a tu lado. Veo como hay como esa, em, como una energía muy de positividad, de crear algo juntos y de que todo vaya bien y sea algo estable, sano. Vamos a ver, ¿qué más me dice? Opción número 1, bruja azul. ¿Cómo será la próxima persona que se enamore de ti? ¿Cómo será la próxima persona que se enamore de ti? Alguien muy entregado, entregada, alguien con muchas emociones, una persona como que es alguien sensible, pero a la vez que te va a transmitir sus emociones, sus sentimientos. Siento que lo primero que me llega es una persona con una energía también serena, de calma, de paz. Siento también que su mirada, es como que su mirada te va a llamar muchísimo la atención. Tiene una mirada dulce, con los ojos claros o color miel en muchos de los casos.
y una sonrisa como que transmite mucha paz. La paz, sobre todo. Siento que es como que te vas a sentir muy bien, muy a gusto con esta persona. También puede ser que más adelante queréis formalizar una relación, tener hijos, casaros. Es lo que estoy viendo con esta emperatriz, ¿no? Materializar eh, vuestra relación y dar pasos hacia un futuro estable juntos. Vale, ¿qué más puedo ver? Es como que cuando empieces a crear esta vida con esta persona es el cierre de una etapa y el inicio de algo muy bueno para ti. Siento que es alguien como con mucha fuerza, pero por otro lado alguien muy estable. Como te digo, puede tener una estatura media o ser alto o alta. Y siento que tiene una belleza muy natural, sin necesidad de llamar la atención, ¿no? A ti te va a ver como una mujer o un hombre muy, muy atractivo, atractiva, le vas a llamar la atención desde el primer momento. Puede ser que ya esté en tu vida, ¿eh? Que sea alguien de tu pasado, que ya esté en tu vida o que sea alguien nuevo. Aquí no voy a entrar en esos detalles porque yo veo me están hablando de alguien que se va a enamorar de ti próximamente, con lo cual puede ser todas esas opciones que te digo, ¿no? Que ya esté en tu vida, que ya le conozcas, que sea alguien de tu pasado, que sea alguien nuevo, pero sea como sea esta persona, es como que va a sentir una fuerte atracción por ti. Su forma de vestir yo siento que suele ser bastante sencilla, pero a la vez elegante. Es una persona que es como que con poco te va a atraer. Es como que va a llamar la atención, es alguien humilde, pero a la vez como que llama la atención su forma de caminar. No es una persona extravagante, pero es una persona que con su energía ya inspira confianza. Y con su energía te va a transmitir, o te transmite ya si ya le conoces, eh, como mucha seguridad me llega. Seguridad, tranquilidad también. Es como mucha sensación de, es una persona que sabe estar, ¿no? Es que solamente con su presencia ya inspira ahí una confianza que te va a encantar, es lo que estoy sintiendo, ¿no? Yo siento que tú también te vas a enamorar de lo de ella, esto va a ser recíproco. Alguien que va a ser una persona muy paciente, una persona que va a luchar por estar contigo o va a intentar pues eso, solventar obstáculos. Si a lo mejor estáis en distancia, pues va a tener un acercamiento contigo para que viváis juntos o para que podáis veros muy asiduamente. Es alguien también muy protector, protectora, leal, sincero, que prefiere una relación estable a pues tener aventuras o rollos de una noche o algo fugaz, ¿no? O algo puntual. Siento que es alguien que le gustan las relaciones estables. Siento que tiene una gran capacidad para amar y para escuchar también, muy observador, observadora, una persona que es como con que tiene una energía muy fresca, ¿no? Muy de inicios, de comienzos, de siento que es una persona que no le cuesta empezar de cero, muy cariñoso, sobre todo cariñoso en privado. Aunque quizás es un poco tímido al principio, en público igual le cueste más ser cariñoso contigo, ¿vale? Pero yo veo a alguien que va a salir de su zona de confort, alguien que va a apostar por una relación contigo a pesar de las dificultades. Eh, yo es que le veo a veces tímido, ¿eh? Tímidas, como que al principio igual le va a costar salir de su zona de confort, pero yo va a estar como indeciso, indecisa, pero luego sí que va a haber ahí una relación muy estable, muy equilibrada, muy, muy... No le gusta discutir, también te digo, a esta persona, ni los dramas. Es alguien que va al grano, que te va a decir que te quiere y que te va a exponer lo que siente, y es alguien que poco a poco va a construir algo contigo. Y va a ser algo muy estable y algo duradero. Es lo que estoy viendo en esta opción, ¿eh? Siento que es de las personas que demuestran el amor, su amor con pequeños detalles, ¿vale? Que puede ser que tenga pequeños detalles, que a lo mejor igual no te esté continuamente diciendo que te quiere, pero te lo transmita con pequeños detalles, ¿vale? Es lo que estoy viendo. Siento que es alguien que también que cuando se enamora se entrega de verdad. Vamos a ver, opción número uno, bruja azul. ¿Cómo será la próxima persona que se va a enamorar de ti? ¿Cómo será? Se me caen las cartas. La próxima persona que se enamore de ti. Vamos a ver más. Voy a sacar este oráculo de. Voy a ver con este oráculo de los ángeles del amor que más me dicen. Alma gemela, si se trata de su alma gemela. Es alguien con quien te vas a tener muchísima afinidad desde el principio. Puede ser, como te digo, que ya le conozcas o que todavía no haya llegado a tu vida.
te hará sentir que puedes ser tú mismo sin miedo, sin dudas, que puedes ser auténtico, ocúpese de sus problemas familiares, su vida mejorará, amorosa mejorará cuando perdona a sus padres. Puede ser que esta persona o tú tengáis ahí, bueno, pues cosas por resolver, pero yo veo que esto se va a dar confianza, esta situación necesita que tenga fe. Esta persona va a entregarse al 100% y vas a darte cuenta de que te mereces todo lo mejor y vas a ser como, vas a tener ese merecimiento en el tema amoroso, es digno de ser amado, ¿no? Siento que hay veces que no, igual piensas que no te mereces que te amen verdaderamente, que te amen bien, ¿no? Y es como que esta persona te va a hacer sentir muy especial, te va a hacer sentir que te mereces, que alguien te quiera de verdad. Y siento que va a ser como un flechazo. Puede ser, como te digo, que si ya le conoces, ya sepas de quién te estoy hablando, porque esta conexión no pasa desapercibida. Siento que puede ser que trabaje en algo relacionado con la seguridad, con la sanidad, que sea a lo mejor enfermero, auxiliar, terapeuta. ¿Cómo será la próxima persona de la que se enamore de ti? Mira, con una gran sensibilidad, puede ser también profesor, educador, que a lo mejor también trabaje en la administración, gestión, en la seguridad también, a lo mejor que sea policía o trabaje pues de cara a seguridad de alguna empresa. Psicología o trabajo social también estoy viendo y no sé, algo relacionado con la naturaleza en algunos de los casos. Bombero también me llega mucho, ¿vale? Es como que esta persona va a poner todo de su parte con ese esfuerzo para darte esa seguridad. Fíjate, es que me está llegando mucho, ¿no? Eso, la paz, la seguridad, la tranquilidad. Yo siento que puede trabajar incluso en algunos de los casos desde casa, en un ambiente tranquilo. Sea como sea, te va a transmitir muchísima confianza y vas a estar muy bien con él o con ella, ¿eh? Yo siento que es una persona que busca compromiso, que te va a dar, como te digo, muchísima confianza, que no suele también enamorarse fácilmente, como que le cuesta enamorarse. ¿Ves? Siento que es alguien como que normalmente le gusta estar solo, sola, no necesita tener pareja, ¿vale? Pero contigo va a encontrar un entusiasmo ahí bastante interesante, o sea, siento que vais a hacer cosas juntos y yo siento que es alguien también que cuando se enamora piensa en construir algo serio, también como que le encanta cuidar, proteger a la persona que ama, a su pareja. Es muy generoso, generosa, como te estoy diciendo que te lo dije antes. Es alguien equilibrado, también equilibrado. Puede ser un poco inseguro al principio porque tiene miedo a sufrir o a pasarlo mal, pero luego cuando se deja llevar y cuando verdaderamente fluye, pues se entrega al 100%, ¿vale? Yo siento que esta persona llega también para, no para jugar contigo, es como que llega para quedarse. Hay aquí un amor que se siente como muy verdadero, muy auténtico, ¿vale? Vamos a ver más. ¿Cómo será la próxima persona que se enamore de ti? ¿Cómo será la próxima persona que se enamore de ti? Es como alguien muy auténtico también. Esta persona además va a sentir que contigo siente paz también, al igual que tú con él o con ella. Como que puede confiar en ti y lo que le va a ocurrir, al igual que a ti, es algo que como que hacía mucho tiempo que no sentíais, ¿no? Una sensación de paz, de tranquilidad, de esta persona es la adecuada, una energía muy de iluminación. Es como un milagro, ¿no? Esto que estoy sintiendo es tan bonito, tan real, es como magia. Y aquí hay un éxito rotundo a la hora de manifestar los sueños. Siento que puede ser en muchos de los casos que tú estés deseando encontrar a la persona adecuada y enamorarte. Y él o ella lo mismo, ¿no? Es como vais a manifestar vuestros deseos. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja azul. ¿Cómo será la próxima persona que se enamore de ti? Puede ser que al principio lo lleve en secreto, que no te lo diga, que esté ahí como más reservado, pero luego sí que es verdad que va a fluir. Mira, compromiso. Yo veo muchos de los casos, puede ser que legalicéis vuestro compromiso, que os caséis. Es que esto en el momento que siento, para algunos de los casos que os conocéis, pero a lo mejor igual pues no ha habido ahí esa aceleración, pero va a llegar un punto que esto avance, ¿vale? Que esto avance. Si no le conoces, que le conozcas próximamente
como que también tiene miedo, miedo a cometer errores del pasado, va a estar al principio ahí como en un duelo, pero es cuestión de tiempo que esta persona se entregue al ti al 100%, es cuestión de tiempo que esta persona se abra a, a tener algo contigo muy verdadero, equilibrado, y esta persona llega por justicia divina, ¿eh? Sí, yo veo aquí como mucha complicidad. Puede ser que te acuerdes de mí o de alguien que te lo ha dicho en una consulta privada que va a llegar a esta persona, fíjate, porque me habla ahí como, o que tengas mucha intuición. Pero puede ser que te acuerdes de este interactivo en concreto, ¿vale? Porque me está llegando eso, te lo tengo que decir. O a lo mejor si yo te he hecho una consulta privada o alguien te ha hecho una consulta privada en algún momento, que te acuerdes de esa persona. O también de tu intuición, porque a lo mejor creas que va a venir esta persona que se va a dar con él o con ella algo. O si ya le conoces, pues que es como que sientes que es la persona indicada, ¿vale? Es lo que me dicen. Es como me sale ahí mucho tu intuición o la intuición de otra persona, que te lo haya dicho en algún momento. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Moción número uno, Bruja Azul, hasta aquí tu lectura. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal, hypea el vídeo. Todo esto me ayuda a seguir adelante, a seguir subiendo contenido, ¿vale? Gracias por estar ahí, por tu apoyo. Vamos con un consejo para ti. Opción número uno, Cruz Azul. Mira, afirmación por la aceptación. Siento que es como que vas a estar bastante bien, esta persona te va a querer de verdad, con tus virtudes y tus defectos. Siento que vais a estar súper bien juntos, juntas, y vais a ser un equipo, un apoyo incondicional. Mira, yo siento que va a haber mucha pasión, mucha atracción. Puede ser que os gusten el mismo tipo de música, que tengáis las mismas afinidades. Te dicen que conectes con la tierra para manifestar tus deseos, que vayas a algún sitio para manifestar tus deseos, conectar con la tierra, que hagas movimientos. Esta persona también yo siento que va a hacer algún movimiento próximamente. Si no le conoces, te lo vas a encontrar o le vas a conocer en los próximos días, semanas. Y si ya le conoces, pues a lo mejor que no haya habido mucho movimiento y que esta persona tenga acercamientos hacia ti de vamos a quedar, o vamos a vernos, o vamos a tener una cita. Veo eso, ¿vale? Muchos de los casos. Así que bueno, te dicen también que conectes mucho con tu esencia, que conectes con tus raíces, que hagas planes a la hora de pues irte a lo mejor al bosque o a la montaña o a la playa, pues eso, conectar contigo, ¿vale? A lo mejor te pongas musiquita, cantes, bailes, no sé. Todo esto es como que te dará buen rollo y no sé, siento que te va a venir muy bien para tu energía. Ese es el consejo. Opción número uno, Bruja Azul, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme y te ves a lo mejor. Nos vemos en próximos interactivos, como siempre os digo, martes y viernes a las 9 de la noche española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo notifico a través de las publicaciones del canal. Muchísimas gracias por todo, que vaya genial. Hasta pronto. Opción número dos, Bruja Naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías, cómo está tu energía. Bueno, esta persona puede ser que la conozcas ya o que sea alguien nuevo. Ahora te diré qué más me sale. Mira, se me acaba de dar la vuelta, opción número dos, Bruja Naranja, la encrucijada. Siento que ahora mismo puede ser que estés en un momento, bueno, pues que a lo mejor no sabes si tener una relación estable o que a lo mejor estés un poco indecisa, indeciso. Puede ser, como te digo, que conozcas a esta persona o que sea alguien que va a llegar próximamente a tu vida, ¿vale? A lo mejor es que es como que yo veo en esta opción que igual no quieres complicarte la vida con una relación estable con alguien o que no quieres enamorarte, ¿vale? Mira, el poder superior, sí. Yo veo eso, veo como que estás en un momento que estás tranquila o tranquilo, bien, sin nadie, y es que te veo como que no te apetece estar con nadie o que no te apetece enamorarte o que lo ves muy complicado, a lo mejor que se dé una relación con alguien, que es como que te supone bastante esfuerzo. Igual es alguien que ya conoces y, bueno, pues no te apetece involucrarte en una relación o lo ves muy difícil o complicado. O si es alguien nuevo te da pereza también, ¿no? Empezar a conocerle o conocerla. Voy a ver ahora con el tarot, a ver quién será, cómo será la próxima persona que se enamore de ti. Opción número dos, Bruja Naranja. ¿Quién será la próxima persona que se enamore de ti? Bueno, lo primero que me dicen es que va a ser, yo estoy sintiendo, fíjate, estos enamorados que se están besando. Alguien muy apasionado y decidido, decidida. Yo siento que es como que una persona muy magnética,
con una mirada muy intensa y unos ojos también que llaman mucho la atención. Tiene una energía muy fuerte, es lo que estoy sintiendo. Con estos enamorados te va a traer mucho, mucho. Puede tener físicamente, siento, el pelo oscuro y una sonrisa muy bonita, como una presencia que hace que la gente se fije en él o en ella. Bueno, de momento te veo ahí como resistiéndote a tener algo con él o con ella, pero yo siento que por mucho que te resistas, al final vas a sucumbir a los encantos de esta persona, es lo que me están diciendo, ¿eh? Em, Puede ser en algunos de los casos que sea una pareja tuya, ¿eh? Alguien con el que has tenido ya algo. Para algunos, para otros puede ser, como te digo, alguien nuevo. Es como que no vas a querer tener nada con esta persona porque no quieres volver a sufrir o a pasarlo mal, ya sea porque es alguien de tu pasado y has tenido una experiencia mala con él o con ella, o porque es alguien nuevo, pero lo has pasado mal anteriormente y es como, vas a estar un poco ahí como en tensión, ¿no? Me apetece tener algo contigo, pero por otro lado me freno, no sé si es buena idea, igual no quiero tener ahora nada estable. Por eso te veo un poco como dudando bastante con estos enamorados, incluso a veces en un conflicto, ¿no? Es como, es que no estoy preparado para tener ahora algo estable. Yo siento que va a ser una persona o es una persona, si no le conoces todavía, pues va a ser alguien muy divertido, divertida. Y si le conoces vas a hacer como muchos planes con él, con ella, o estás haciendo ya planes con esta persona. Alguien muy divertido, divertida, aventurero, aventurera. Es como alguien que muy decidido, como te digo. Una persona con mucho encanto, mucho atractivo, tanto físico como mental. Es alguien como... También siento que es como que va a sacar tu lado más jovial, tu lado más también aventurero, ¿no? Muy espontáneo, una persona muy sociable, apasionado a la vez que protector o protectora, muy valiente. Es decir, si quiere algo, va por ello, no se le pone nada por delante, ¿no? Para lo que quiere, lo consigue. Siento que vas a sentirte como muy conectado hacia, o a conectar hacia esta persona. A veces puede ser un poco impulsivo o impaciente también, pero le vas a llamar muchísimo la atención, le vas a gustar muchísimo. Puede haber bloqueos entre vosotros, vosotras, pero yo veo ahí como una necesidad de avanzar contigo, de tener ahí como algo, y es como que no vais a frenar ni poder evitar lo que sentís. Es de las personas que llenan una habitación solo con su energía. Es como, tiene algo que no sé explicarlo, pero es como, no sé, tiene una presencia increíble. Cuando siente algo le cuesta ocultarlo, ¿eh? Y siento que tampoco va a tener miedo de dar el primer paso contigo, de, ¿ves? El mago, de expresarte lo que siente, de avanzar, de concretar algo contigo. Puede ser que la que tenga miedo o el que tenga miedo seas tú. Porque yo te veo ahí como, ya te digo, pensando bastante, como, bueno, no sé qué hacer con esta persona, pero él o ella lo va a tener muy claro, que quiere avanzar, ¿eh? Y no es que le va a poner nada por delante, es alguien que cuando quiere algo va por ello. Siento que puede ser que trabaje en, que sea a lo mejor comercial, que trabaje en ventas o un emprendedor, emprendedora también. Podría trabajar en un gimnasio, en temas relacionados con deporte, nutrición, hostelería o turismo también estoy sintiendo mucho, redes sociales, trabajos creativos, informático, informática también, que trabaje en temas informáticos. Opción número dos, bruja naranja. ¿Cómo será la persona que se enamore próximamente de ti? La próxima persona que se enamore de ti. Deje que su ex, que se marche su ex. Ha llegado la hora de purificar su energía. Puede ser que tengas ahí algo pendiente con una pareja que todavía te den esa energía, dudas, miedos, incertidumbre, codependencia. Vas a sentir bastante una atracción hacia esta persona bastante importante. La dependencia afecta a su vida amorosa. También puede ser alguien que trabaje en eventos, espectáculos, o profesiones donde hay que tratar con mucha gente. Yo, una persona con mucho don de gentes, ¿no? Que le guste también viajar mucho por trabajo, porque me sale ahí el carro, que le guste los viajes. Mira, se merece el amor, es digno de ser amado, amada. Química. Siento una fuerte atracción. Aquí, bueno, va a haber desde el minuto uno una atracción brutal hacia esta persona. Te va a encantar y tú le vas a encantar, ¿vale? Como te digo, en algunos de los casos puede ser que ya le conozcas, ya sepas de quién te estoy hablando. Opción número dos, bruja naranja.
¿Cómo será la próxima persona que se enamore de ti? ¿Cómo será la próxima persona que se enamore de ti? Culminación. Yo veo aquí como mucha atracción, muchísima atracción entre vosotras, vosotros. Siento que va a ser alguien también como muy apasionado, apasionado. Te va a revelar lo que siente directamente, ¿eh? No se va a andar con rodeos. Es alguien también como muy comprensivo con los demás. Siento que es alguien también que le gusta conquistar, que va a tener detalles contigo, y necesita sentir emoción y conexión para tener algo. Y yo veo hacer planes de futuro juntos, juntas. Es alguien con mucha energía creativa, con mucha imaginación. Te va a buscar bastante. En el momento que empecéis ahí a tener más contacto, más relación, puede ser que si era alguien de tu pasado había obstáculos ahí, pero yo veo un acercamiento. Si es alguien nuevo, le vas a conocer en las próximas semanas, meses, ¿eh? Te va a buscar constantemente. Va a buscar tu atención también, va a buscar encuentros contigo. Siento que es alguien también que va a ser muy romántico o romántica cuando se enamora, ¿eh? ¿Ves? Le va a gustar como hacer planes contigo, la aventura. Es alguien también como con ganas de hacer planes contigo, también le veo. Y puede ir muy deprisa al principio porque se ilusiona con mucha facilidad. Aunque no se enamora, es como un poco enamoradizo y a veces al principio como que se ilusiona fácil, ¿no? Eso sí, en general con las relaciones. Mira, puede ser que hagáis algún viaje juntos o juntas en vacaciones, ¿vale? A lo mejor estas vacaciones o en otro momento que él tenga vacaciones o ella o tú a la vez y puede ser que hagáis planes. Yo es que os veo haciendo muchos planes. Siento que esta persona entrará en tu vida con mucha fuerza y te va a hacer sentir mucha ilusión y como muchas emociones, ¿vale? A la vez que miedo, puede ser que sientas mariposas en el estómago, como que sea ahí unas emociones muy revueltas, ¿no? Te veo ahí como conectando mucho con lo que vas a sentir por él o por ella. Ah, también no va a poder dejar de pensar en ti, ¿eh? Vais a tener ahí vais a sentir una atracción mutua muy fuerte. Y va a tener las ganas de conocerte más, va a tener las ganas de estar contigo. Opción número 2, bruja naranja. ¿Cómo será la próxima persona que se enamore de ti? Te va a ver como alguien muy bondadoso, bondadosa, muy pura, muy puro y también es como que esto va a ser muy próspero. Va a ser alguien muy líder, una persona con mucho liderazgo, una persona como muy dueña de su vida, dueño de su vida y viene con una renovación muy clara. Va a poner patas arriba tu vida en el sentido para bien, ¿eh? Vais a comenzar algo muy bonito, vais a superar obstáculos, si hay algún obstáculo entre vosotros, vosotras, va a tener el valor de avanzar contigo y también te digo que va a conseguir una mejor versión de ti. Es como alguien que te hace ser mejor persona, pues es lo que estoy viendo con esta persona. Eh, sea como sea, yo siento que te va a transmitir mucha felicidad y que esto va a ser un amor como muy bonito, estoy sintiendo, ¿eh? Siento que esta persona te va a decir que desde el primer momento supo que eras alguien muy especial y diferente. Está llegando mucho eso, qué bonito. Opción número 2, bruja naranja, ¿cómo será la siguiente persona que se enamore de ti, la próxima persona que se enamore de ti? Mira, se me ha caído la carta de las emociones, fíjate. Es que te va a revolucionar completamente, vas a sentir ahí unas emociones a flor de piel. La abundancia, algo muy abundante, algo muy bonito. Vas a sentir que te liberas, que antes estabas como en una presión en tema amoroso y es una liberación para ti. De momento siento que esta persona puede ser que si la conoces tarde un poquitín en avanzar contigo o en moverse las cosas. Si no le conoces, yo siento que le conocerás en los próximos días, semanas. Y siento que es como que estabas esperando un amor así. Llevabas tiempo esperando un amor así, aunque vas a estar en esa encrucijada de avanzar o no con él o con ella, pero yo te veo comentándoselo a alguna amiga o amigo, y yo siento que esto avanza.
Es como, siempre he tenido la esperanza de encontrar un amor así, o de que un amor así se dé en mi vida. No he tirado la toalla en ningún momento, o he seguido ahí con esa esperanza y por fin se da, ¿vale? Por fin cosecho lo que he sembrado tanto tiempo, por fin voy a tener un amor verdadero, como me gusta a mí el amor, ¿no? Vivirlo muy intensamente, entregarse al 100%. Veo que vais a estar ahí muy compenetrados, compenetrados. Muy bien, ¿no? Opción número 2, Bruja Naranja. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal, hipea el vídeo, me ayuda a tener más visualizaciones, a seguir adelante. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Voy a sacarte por último un consejo. Opción número 2, Bruja Naranja. Un consejo para ti. Mira, ya se me ha caído. Gratitud y gracias. Bueno, vas a dar las gracias por este amor. Te están diciendo que te conectes con la abundancia, dando gracias y agradeciendo todo lo que tienes en tu vida. La gratitud siempre atrae más de lo bueno, ¿no? Cuando yo agradezco por gracias por la abundancia que tengo, gracias por esto, gracias por lo otro, es lo que le estoy diciendo al universo, quiero más de esto. Y estoy siendo agradecida. Eso quiere decir que estoy abriendo puertas a esa abundancia. Inspiración y, fíjate, yo veo, vas a conectarte mucho con tu corazón y con tu intuición, ¿vale? Siento que vas a conectarte mucho con esa y también con tu valentía, ¿vale? Inspiración y valentía. Siento que es como que por fin vas a conectar con un amor verdadero, pero no sin antes tener esa autoestima alta, conectar con tu intuición. Todas las señales te van a llevar a que esta es la persona correcta. Fíjate, la magia del aire. Yo veo mucha comunicación entre vosotros, vosotras, ¿eh? Meditación, sí. Siento que vas a estar como muy conectado, conectada. Esta persona también te va a centrar mucho. Es lo que estoy sintiendo. Así que, bueno, yo siento que va a venir para bien. Te piden que conectes con tu intuición, que conectes con la magia de la tierra también, que conectes con esa valentía, que arriesgues a crear algo bonito con esta persona, porque yo siento que va a ser algo muy, muy intenso, pero a la vez como que te va a traer mucha felicidad. Opción número 2, Bruja Naranja, hasta aquí tu lectura. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Como siempre os digo, martes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo notifico a través de las publicaciones del canal. Muchísimas gracias por todo, que te deseo lo mejor, que vaya muy bien. Hasta pronto.